días a todo el mundo. Mi nombre es Abraham Otero. Yo soy coordinador del grado de Ingeniería Biomédica de esta universidad. Y estáis aquí un poco para que os explique exactamente qué es esto de Ingeniería Biomédica, ¿no? De qué trabaja un ingeniero biomédico. Entonces, ese es un propósito de esa presentación. Entiendo que, porque me han contado vosotros mismos, un bachillerato biosanitario, ¿no? ¿Vosotras qué especialidad tenéis? También biosanitario, ¿no? Tenemos un ingeniero industrial además. Tiene curiosidad por saber un poco de qué va esto. Bueno, en esta presentación yo voy a comenzar mostrando primero una serie de problemas concretos en los que trabajan los ingenieros biomédicos, porque creo que es una forma bastante buena de hacerse la idea exactamente de cuando uno es ingeniero biomédico y trabaja en ese campo, qué cosas hacen, ¿no? Voy a comenzar presentando una serie de aplicaciones bastante concretas. Y después vamos a dar unos cuantos pasos hacia atrás, mirar el problema desde más altura y hablaré de qué es en general ingeniería biomédica, de qué perspectivas laborales tiene, de dónde se puede estudiar en España y haré un poquito de publicidad de esta universidad finalmente, ¿vale? Es un poco. Después de todo eso, tengo preparada una pequeña demo aquí, ¿vale? Tendré que pedir un voluntario y haremos algunas cosas prácticas para que las veáis. Entonces vamos a comenzar por aquí, algo que si todos venís de un bachillerato biosanitario supongo que todos estáis estudiando, ¿no? La célula. Seguro que tenéis algún libro donde tenéis una imagen muy parecida a esa. Aunque esto sea lo que a vosotros os aparece en los libros, lo que nosotros realmente obtenemos de una célula es algo que se parece más bien a esto. Esto es una imagen de microscopía electrónica de una célula. Este es el núcleo, esta es la membrana, aquí está el citoplasma con los orgánulos. Veis que se ve más bien poco. Es una imagen que tal cual sale del microscopio electrónico para el ojo humano es bastante difícil de interpretar. Con la ayuda de ordenadores y de técnicas de procesado de señal nosotros podemos intentar darle colores a estos y ser capaces de hacerlo distinguir distintas membranas, distintas partes de la célula. Esto realmente sigue siendo algo bidimensional, algo estático y algo bastante lejano a cómo se comporta realmente una célula. Lo que tenéis aquí es una parte diminuta de una célula. Es lo que se llama una máquina macromolecular. ¿Qué es una máquina macromolecular? Es un conjunto de proteínas. En esta representación, no sé qué tal la veis, ¿queréis que apague la luz de enfrente? Sí. Vamos a estar. Quizás así será un pelín. Aquí cada pegote de un color diferente, el azul, el verde por aquí, el rojo este, el amarillo, cada uno de estos pegotes es una proteína diferente. Las proteínas son básicamente las piezas con las que los seres vivos lo construyen todo, son los ladrillos con los que se construyen los seres vivos. Y esto es una máquina macromolecular. Lo de máquina viene porque realmente se comporta como una máquina. Tiene un movimiento, que es el que se está mostrando en esta simulación. Esta máquina macromolecular en concreto es una ATPasa. ¿Sabría alguien decirme qué es eso? ¿No lo habéis estudiado todavía? Esta es la parte de la célula. Esta es la parte de la célula que se encarga de regenerar el ADP a ATP de vuelta para poderlo usar para obtener energía. Entonces, ¿habéis llegado a estudiar eso? Todavía no habéis llegado ahí. Sí, sabéis que uno de los procesos que suceden en las mitocondrias, que son los que generan energía, es la síntesis del ATP. El ATP se sintetiza normalmente regenerando ADP para volverlo a transformar en ATP. Lo que hace esta máquina macromolecular, esta máquina que está dentro de la célula, es precisamente esa tarea. Vamos a ver ahora cómo viene por aquí. Esto es una molécula de ADP y viene por aquí un fosfato con 3 oxígenos y esta máquina, como quien dice, prensa estos átomos que han venido por aquí para terminar de unirlos al resto del ADP y volver a generar ATP. Cuando se rompe este enlace de aquí, se ve cuando se libere la energía. Esa es la parte de la célula que realmente se encarga de esa reacción. Disculpa, ¿no es lo de la semana de hoy? Sí, ingeniería biomédica. Habéis visto en esta animación cómo este conjunto de proteínas realmente tienen ese comportamiento de máquinas, se están moviendo. Para que esto se mueva hace falta algún tipo de fuente de energía. Y la fuente de energía, esta ATPasa, donde se encuentra es en la pared de una mitocondria. Sabéis que las mitocondrias son las partes de la célula que se encargan de generar la energía.
decir, realmente dentro de la mitocondria es esta parte concreta, esta máquina macromolecular. Hay un montón de ellas en la pared. Dentro de una mitocondria hay un gradiente de protones, hay más protones que en el exterior. Que haya un gradiente, si habéis visto en física, quiere decir que básicamente hay más de un lado que de otro. Podéis pensar en estos protones como en agua que está cayendo por un río. Seguramente todos habéis visto en alguna ocasión un molino antiguo de agua, ¿verdad? Un molino típico de los que se usa para moler maíz o moler trigo. Viene el agua del río, empuja unas palas, hace que se mueva una especie de hélice y eso hace que se mueva la piedra y finalmente machaca el grano. Pues bien, esto funciona básicamente del mismo modo. En vez de agua, lo que tenemos es, en vez de un gradiente de agua, lo que tenemos es un gradiente de protones. En esta animación están representados con estos puntos amarillos. Y aquí hay una proteína, es esta proteína azul que se encuentra justo encasquetada en la membrana de la mitocondria, una proteína que tiene forma de hélice y cuando estos protones se escapan, hacen que esta proteína gire. Y ese movimiento de giro de esa proteína, que de hecho se le llama el rotor de la ATPase, este movimiento de giro, cuando los protones se van escapando, se va transmitiendo hacia arriba y se va transmitiendo al resto de las proteínas, que veis cómo están engranadas las unas en las otras, como una máquina, y parte de esas proteínas son las que van a prensar el ADP con los átomos que le faltan para volver a regenerar el ADP. Entonces, aunque vosotros en los libros estéis acostumbrados a pensar, no, mitocondria, coge ADP y por arte de magia saca ADP. Realmente dentro de la célula lo que están pasando son procesos de este estilo. Pero nosotros, para llegar a esto, para obtener este tipo de información, no tenemos ninguna forma de grabar un video de lo que sucede dentro de la célula. Nosotros de lo que partimos realmente es de imágenes tan feas como estas. Estas imágenes se obtienen con microscopios, por ejemplo, microscopios electrónicos. El microscopio electrónico, para fabricar un microscopio electrónico uno necesita tener conocimientos de física, saber cómo los electrones van a interaccionar con esa materia, saber cómo conseguir una fuente de electrones con las propiedades, con la energía que a mí me interesa, y luego lanzo esos electrones contra lo que yo sea que quiero observar. En este caso, pues por ejemplo, una célula. Esos electrones, unos van a interaccionar con la célula, otros no. Si el electrón pasa por el núcleo, por ejemplo, es más probable que interaccione porque es más denso, por eso tenemos aquí una zona más oscura. Si pasa por el citoplasma, es más improbable que interaccione, por eso tenemos zonas más claras. Esos electrones después yo voy a necesitar un sensor para que cuente cuántos han pasado por cada sitio. Hacer un sensor ese significa conocer electrónica y saber cómo obtener esos impactos que van a tener esos electrones contra el sensor, cómo contarlos, cómo convertirlos en una señal que yo después pueda meter en un ordenador y terminar obteniendo esta imagen tan cutre. Esta imagen tan cutre, después yo tengo que hacer un programa informático que sea capaz de inferir cuál es la estructura tridimensional que ha creado esta imagen bidimensional. Porque detrás de esta imagen bidimensional hay una célula que está en el espacio, no en el plano. Y hay orgánulos que son tridimensionales. Yo les he bombardeado con electrones, unos han pasado por los orgánulos, otro por el núcleo, otro por la membrana, otro por el citoplasma, y al final termino con una proyección en 2 dimensiones de eso, pero a mí me interesa saber cuál es la forma en 3 dimensiones. Para a partir de estas proyecciones bidimensionales, saber cuál es la geometría tridimensional que más probablemente ha generado esa proyección bidimensional, yo necesito saber bastantes matemáticas. Yo necesito saber de relaciones, de rotaciones, matrices con bastantes dimensiones. Y después de todo eso voy a sacar la forma tridimensional y aún me queda el proceso de llegar a ver cómo se comporta esto dinámicamente y no estáticamente. Para todo esto, por lo tanto, yo necesito saber física, para entender cómo interaccionan los electrones o la luz y su microscopio óptico con la materia. Necesito saber de electrónica para construir el propio microscopio, el sensor que va a contar cuántos electrones pasan por cada parte de la molécula. Necesito saber de computación para hacer el software que adquiere estos datos y los analice. Necesito saber de matemáticas para ser capaz de reconstruir cómo es realmente en 3 dimensiones esta cosa de la cual yo le he quitado una foto plana. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Vale? ¿Para qué vale esto que es tan complejo, aparte para hacer este vídeo chulo, ¿no? ¿Qué aplicación tiene esto en la práctica? Os voy a enseñar otra máquina macromolecular. Esta no se va a ver en tanto detalle. A ver. Esto
esto es una RNA polimerasa. Esto es también una máquina macromolecular, un conjunto de proteínas, como la máquina macromolecular de la transparencia anterior. Y para lo que vale esta máquina macromolecular es para transformar una cadena de ARN en ADN. Nuestras células tienen maquinaria dentro para copiar ADN. Si un virus, si un retrovirus, un virus que no tiene ADN, sino que lo que tiene su material genético es ARN, se mete dentro de nuestras células, una de las cosas que necesita hacer ese virus para poderse reproducir es primero copiar su material genético de ARN a ADN. Y después ese ADN va a engañar a la célula para que quite múltiples copias de él. Pero el primer paso que tiene que hacer es conseguir transformar su material genético de ARN a ADN. Y esto es la máquina macromolecular que se emplea para ello. Concretamente, esta animación lo que está enseñando aquí es una hebra del virus del ARN, del virus del SIDA. Esto es ARN y lo que está saliendo por aquí es ADN. Y estas cositas que van volando por aquí son la adenina, la guanina, la citosina, ¿vale? Son los distintos componentes del ADN. Vamos a continuar con esta animación. En esta animación se ha introducido dentro de la célula, aparte de timina, que ya está dentro de la célula, eso no hay que introducirlo, eso es una de las cosas. Aparte de la timina, se ha introducido en la célula un compuesto químico diferente de la timina, pero muy parecido. Esta molécula que veis aquí, cuando se decimos la T del ADN, la T del ADN es realmente esta molécula de aquí. Y esto otro de aquí es una molécula sintetizada químicamente, es un fármaco, que veis que es muy parecida a la timina, es casi todo igual, pero hay aquí una pequeña diferencia. Hemos cambiado un átomo de ahí por otros 3 átomos diferentes. Es muy parecida, pero tiene una pequeña diferencia. Lo que nos muestra esta animación es qué pasa cuando yo meto estas moléculas dentro de la célula. Estas moléculas se van a dibujar en verde en la animación, mientras que la timina de verdad se dibuja en color púrpura. Cuando están entrando esas moléculas púrpura, esta máquina macromolecular va haciendo bien su trabajo, pero cuando se mete aquí esa molécula que era parecida a la timina, pero no era timina, se atasca. Literalmente se atasca. Porque tiene una forma ligeramente diferente de lo que la máquina espera. Y cuando la máquina intenta usarla para sintetizar la hebra de ADN, no tiene la geometría adecuada, no encaja bien, y el proceso se detiene porque es como si hubiese metido yo en una máquina de una fábrica una pieza que no le corresponde y no es capaz de procesarla. Se atasca porque no estaba preparado. Así es como funciona uno de los fármacos que se usa para tratar el SIDA. Sabéis que el SIDA realmente a día de hoy no se puede curar completamente. Una persona que es VIH positiva, no hay forma de impedir, de hacer que esa persona deje de tener el virus del SIDA dentro. Pero sí que a día de hoy, si alguien se infecta con el SIDA, si toma los fármacos adecuados del modo adecuado, puede vivir todo el resto de su vida sin morirse por terminar desarrollando esa enfermedad. Eso es porque los fármacos que usamos a día de hoy funcionan de este modo. El SIDA sigue dentro de la célula, pero yo estoy impidiendo que se replique. Estoy eliminando uno de los procesos que para él son necesarios para seguir sacando copias de sí mismo y seguir infectando otras células. Los fármacos a día de hoy, cuando uno diseña fármacos, uno típicamente lo hace desde esta aproximación. Uno piensa en la estructura tridimensional de las distintas máquinas macromoleculares de la célula, en qué tarea están haciendo, cómo se comportan dinámicamente, y como yo puedo sintetizar alguna molécula química que, por ejemplo, bloquee un proceso patológico, como en el caso de este, el virus del SIDA se está replicando, es algo que yo quiero que no suceda y yo quiero intentar sintetizar algo que impida que eso suceda. O a lo mejor lo que yo quiero es algún proceso que es benigno y que no se está produciendo con la suficiente eficacia, pues por ejemplo esa persona tiene una deficiencia de alguna hormona o de hierro, porque hay algún problema dentro de su organismo y no se está sintetizando suficiente cantidad de esa determinada sustancia. Pues yo voy a intentar introducir algo en la célula que facilite la labor de las máquinas macromoleculares que realizan esa tarea. Había un momento en la historia de la humanidad donde para descubrir fármacos el proceso era prueba y error, ¿no? Nos comemos estas hierbas, si me pongo bueno supongo que la hierba era buena y si me muero ya no la volvemos a añadir, nadie la tengo y la vuelve a comer, ¿no? Entonces había un momento donde las propiedades medicinales se iban descubriendo por este tipo de procesos. Más adelante, pues fuimos un poco más inteligentes y comenzamos a usar animales. Primero le doy
esta hierba al animal y si el animal se muere ya no me la como yo y si no se muere pues me pienso que la como yo. A día de hoy, cuando alguien habla de diseño de fármacos, él habla de este tipo de técnicas. Para los médicos, el tener esta información, el saber cómo son en 3 dimensiones las distintas máquinas macromoleculares y las distintas piezas que componen una célula y un ser vivo en general, es una información tremendamente útil. Pero los médicos, o los biólogos, o los farmacéuticos, no son gente que sepa de física demasiado, lo suficiente como para diseñar un microscopio electrónico. O no son gente que tenga suficientes conocimientos de electrónica para hacer el sensor que recibe esos datos, ni de computación para hacer el software que va a procesar esos datos, o de matemáticas para ser capaz de hacer la reconstrucción tridimensional. Esas no entran dentro de las especialidades típicas de un biólogo, de un médico o de un farmacéutico. Ese es el trabajo típico de los ingenieros biomédicos. Además, hacer este tipo de reconstrucciones tridimensionales es algo bastante complejo computacionalmente. Imaginad que vosotros tenéis una imagen plana, como la que quita vuestra cámara de fotos, ¿vale? Y vamos a suponer que esta imagen plana tiene 1000 por 1000 píxeles, 1000 por 1000 cuadritos, ¿vale? Cada uno de estos cuadritos yo podría representarlos, si los represento en gris, que es como son las imágenes de microscopía electrónica típicamente, con un único byte. 1000 por 1000, si tengo 1000 en cada uno de este lado cuadritos, 1000 por 1000 significa que tengo 1.000.000 de cuadritos. 1.000.000 de cuadritos, si uso un byte para cada cuadrito, significa 1 megabyte. Es una cantidad bastante baja de datos. Vuestros teléfonos móviles quitan fotos con más resolución que esto, ¿vale? Pero ahora suponed que lo que vosotros queréis no es una imagen plana, sino que lo que vosotros queréis es una imagen tridimensional. Queréis que esto tenga profundidad. Entonces, ha pasado de ser 1000 por 1000 a ser 1000 por 1000 por 1000, 3 dimensiones. Y lo que era 1.000.000 de puntitos, ahora son 1.000.000.000 de puntitos. Eso es un gigabyte. Eso sí que comienzan a ser bastantes datos para que procese un ordenador. Y esto sigue siendo una imagen de 1000 por 1000 píxeles, que insisto, es una imagen con una resolución bastante baja. Imaginaos si en vez de 1000 por 1000 os pasáis a 10.000 por 10.000, que probablemente tengáis en casa una cámara de fotos que sea capaz de sacar fotos con una resolución equivalente, ahí estaríais hablando de 1 terabyte de datos para solo una imagen tridimensional. Para procesar este tipo de imágenes, típicamente se emplean no directamente las CPUs de los ordenadores, sino hardware especial como este que está aquí. ¿A alguien le gustan los videojuegos? ¿Alguien tiene un ordenador cañero en su casa para jugar a los videojuegos? ¿Tiene una tarjeta gráfica chula? ¿Sí? Si alguna vez has abierto tu ordenador, posiblemente tengas una tarjeta parecida a esta dentro. Lo único que pasa es que tu tarjeta tendrá aquí salidas de vídeo para conectar al monitor. Esta no tiene salidas de vídeo. Esto es una tarjeta que está pensada para hacer procesamiento gráfico, pero sin necesidad de sacarlo a un monitor, por así decirlo, sino para hacer cálculo científico. Este ordenador que yo tengo aquí, no es un ordenador demasiado potente, tiene lo que se llama 2 cores. Estas tarjetas, aquí en un laboratorio al lado, en el laboratorio de ingeniería, tenemos una de estas tarjetas que tiene 498 cores. Básicamente esa tarjeta pues viene siendo unas 250 veces más potente que ese ordenador. A mí esa tarjeta costó $8.000. Pero este es el tipo de hardware que se suele emplear para hacer esas reconstrucciones tridimensionales que a los médicos les resultan tremendamente útiles. Os voy a enseñar de un modo un poco rápido un par de cosas más sobre estas reconstrucciones tridimensionales. Esto es una reconstrucción tridimensional de un virus. Lo que voy a hacer aquí, moviendo esta barrita de aquí, es ajustar el contraste. Estos son básicamente algoritmos matemáticos que permiten visualizar estos datos de un modo que son más fáciles de interpretar por el ojo del ser humano. Eso que tenéis ahí es un virus. Es, bueno, realmente la cápsula de un virus. Es la pared externa de un virus. Concretamente, este es el virus del papiloma bovino. Esto es una reconstrucción tridimensional de la parte externa de este virus. Este virus tiene una misma proteína, este pentómero de aquí, una misma proteína que la usa un montón de veces para construir todo lo que sería su corteza externa y dentro tendría el material genético.
Esta representación de aquí ha sido realizada, esta reconstrucción tridimensional, por un profesor de esta universidad, Juan Carlos Sosa, que trabaja en este tipo de problemas. Y esta herramienta, veis cómo me permite, aunque este vídeo la verdad no es muy atractivo porque es totalmente simétrico, es una esfera, y encima es una esfera que está hecho replicando una y otra vez la misma pieza. Pero me permite navegar, me permite visualizar en 3 dimensiones esta información que realmente eran un montón de imágenes. En el laboratorio, de hecho, tenemos alguna impresa en gris, totalmente cutres, donde prácticamente tú no ves nada. Si la ves, las imágenes originales a partir de lo que se hizo esto, visualmente tú prácticamente no eres capaz de apreciar nada. Y os voy a enseñar una última cosa relacionada con este tema de las reconstrucciones tridimensionales. Os voy a enseñar la cabeza de otro profesor de aquí, por dentro. Esto es un tipo de imagen diferente, es una imagen de resonancia magnética. Esto es su cabeza por dentro, tal cual salió de la máquina de resonancia magnética. Si ajusto un poco el contraste, comenzamos a ver algo que tiene un poco más de pinta de persona, ¿no? Y ahora somos capaces ya de ver, una vez que le he aplicado unos determinados algoritmos, unos filtros, somos capaces de ver el cerebro, somos capaces de ver la lengua. Esa imagen de ahí, aunque hasta ahora solo la hemos estado viendo en plano, es una imagen tridimensional obtenida por un dispositivo de resonancia magnética. Por ejemplo, ahora mismo lo que se está mostrando, esto es una herramienta que permite explorar estas imágenes tridimensionales. Lo que ahora mismo estaríamos viendo sería el resultado de coger la cabeza de Gabriel, que es el compañero del cual pertenece esta resonancia magnética, y abrirla justo por la mitad, hacer un corte justo por la mitad. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo parte de los huesos de la médula espinal, aquí veríamos el nervio, el cerebro, la lengua. Yo puedo navegar, por ejemplo, puedo irme saliéndome de la cabeza. En esta imagen de aquí, el corte que se está mostrando sería lo que se está mostrando justo ahora. Si continúo yéndome hacia afuera, llegaremos a la oreja. ¿Veis cómo aquí comienza a aparecer la oreja? Eso es la oreja y ahí está un pedazo ya del cráneo. Nos vamos metiendo más hacia adentro. Esto sería el agujerito de la oreja. Comienza a aparecer ahí el cerebro. Ahora nos estamos acercando ya a los ojos. Va a aparecer tanto la boca como los ojos. Esto de aquí es un ojo. Esto es la pupila. Aquí están apareciendo dientes, no sé si lo olvido demasiado bien en la transparencia, en el proyector, pero ahí lo que están apareciendo aquí, estas cosas de aquí, en la pantalla se ven bastante mejor, son dientes. Y ahora estamos ya también dentro de la médula, estamos más o menos en la mitad. Puedo hacer otros cortes de esta imagen. Ahora mismo, en vez de hacer el corte así, como hice en el primero, el corte que se va a hacer es lateral. Y, por ejemplo, aquí lo que tendríamos es la nariz de Gabriel, que sería lo primero que aparece. Nos vamos metiendo hacia adentro. Estos son los dientes, nuevamente aquí no se aparentan demasiado. Aparecen ahí los ojos y las pupilas. Estos serían las pupilas, los ojos, comienza a aparecer el cerebro. Esta imagen más o menos así se parece bastante al C3PO de la Guerra de las Galaxias, ¿a que sí? No sé si de hecho se inspirarían en una imagen de este tipo para construir el robot. Podemos ir de arriba hacia abajo. Ahora mismo estaríamos haciendo un corte paralelo al suelo, ¿vale? Y esto, por ejemplo, sería la dentadura. Si bajo hacia abajo, vale, aquí según vaya subiendo hacia arriba vamos a ir viendo aparecer aquí primero los dientes. Estos son los dientes de la mandíbula inferior y después veremos los dientes de la mandíbula superior. Ahí estaban los dientes de la mandíbula superior. El contar con estas herramientas para un médico
que, por ejemplo, tiene que hacer una operación para extirpar un cáncer, tiene un valor enorme. Porque el médico puede ver exactamente cómo es el paciente por dentro, dónde está el cáncer, dónde están los huesos, los tejidos, los vasos sanguíneos, qué exactamente abarca el cáncer, qué no abarca. Y cuando abre el paciente ya sabe qué esperarse, ya puede tener su estrategia para realizar esa cirugía. Nuevamente, para conseguir estas imágenes, el proceso es bastante parecido al de la microscopía electrónica. Yo parto de un montón de imágenes que son planas y quiero saber cuál es la forma en 3 dimensiones que ha generado esas proyecciones bidimensionales. Y nuevamente necesito tener un dispositivo, en este caso no son electrones, es resonancia nuclear magnética, es otro proceso físico. Necesito saber de física para ser capaz de construir esa máquina, saber de electrónica para tener los sensores que van a recoger la información de esa máquina, saber de informática, de computación para hacer el software que analiza esos datos y que realiza la reconstrucción tridimensional. Este es un problema, esto es un grupo de problemas, más que un problema, porque realmente hemos abordado varias cosas, distintos tipos de imágenes en los que trabajan los ingenieros biomédicos. Ahora ya lo más rápido, ¿no? La típica cosa que yo creo que posiblemente sea la idea que todos tenéis en la cabeza cuando pensáis en ingeniería biomédica, seguramente sería House y toda la cacharrada electrónica que hay en el hospital, ¿no? Esos cacharros electrónicos que hay en el hospital, nuevamente no son cosas que hagan los médicos no saben de electrónica, los médicos tampoco saben hacer el software que es capaz de procesar todos esos datos que se adquieren de los pacientes. Eso es trabajo típico de un ingeniero biomédico. Todos los temas relacionados con telemonitorización, que el paciente no tenga que estar en el hospital para yo saber cómo están sus constantes vitales, cuál es su estado de salud. La demo que tengo preparada para después de la charla pues va sobre telemonitorización. Empleando este pequeño dispositivo vamos a ver una serie de parámetros fisiológicos de algún voluntario de la clase. Esto es una cosa chulísima. Supongo que todos tenéis el concepto de lo que es un software, un programa, ¿no? Sabéis que hay gente que sabe usar los ordenadores para construir programas que hagan cosas diferentes o para construir las aplicaciones que vosotros os bajáis en los teléfonos móviles. Y que esta gente pues sabe de algún modo hablar en el lenguaje del ordenador para construir sus programas, sabe programar. Hay una empresa que se llama Genoma Compiler que ha creado un entorno de desarrollo, esto es una captura de pantalla de él, que permite programar, pero programar un ser vivo. Escribir la secuencia de ADN de un ser vivo. Para ello puedes reutilizar fragmentos de ADN de otros seres vivos, eso es lo que está mostrando esta herramienta ahora mismo. O puedes bajar directamente tú a escribir las adeninas, guaninas, citosinas y tigminas. Y esta herramienta te da una serie de utilidades con las que al final tú has construido una molécula de ADN. Cuando terminas, la herramienta tiene un menú para mandar esta información a Estados Unidos, donde está esta empresa, y esta empresa coge tu ADN, lo sintetiza, lo mete en el núcleo de una célula, lo congela y te lo manda por correo. Puedes programar un ser vivo, puedes construir un ser vivo a medida, unicelular, pero puedes construir un ser vivo a medida. Con esta herramienta, si uno tuviese suficientes conocimientos y supiese cómo hacerlo, podría escribir el código genético de una nueva bacteria que, por ejemplo, elimine el dióxido de carbono de la atmósfera o que se coma plástico y vuelva a generar petróleo. Esto es otra novedad interesante de este año. Supongo que a todos, o casi todos, a lo mejor en alguna ocasión habéis tenido alguna pequeña cirugía, a lo mejor os han operado apendicitis, os habéis hecho un corte y os dando un par de puntos, ¿no? Supongo que a casi todos os ha pasado algo de ese estilo. Cuando os han dado esos puntos, os han cosido con un hilo, os habéis ido para casa cuando fuese, y esos hilos al final se cayeron, ¿verdad? Se cayeron y los hilos que teníais dentro del cuerpo, vuestro cuerpo los ha absorbido. A día de hoy, cuando se hace cirugía y se cose con un material que nuestro cuerpo es capaz de absorber y no hay que retirarlo. A mí también me operaron de apendicitis, pero me operaron de apendicitis hace ya 30 años. Y hace 30 años todavía no existían ese tipo de cosas. Entonces a mí, cuando me cosieron la operación, usaron hilo normal. Y yo tuve que volver al cabo de un par de semanas al hospital para que cortasen ese hilo por la mitad, cogiesen unas pinzas y tirasen del hilo para afuera, para retirarlo, porque era un hilo normal. Y eso obviamente te vuelve a dejar una pequeña cicatriz. Arrancaron de nuevo esos hilos y te vuelve a dejar una pequeña cicatriz.
Esto es un avance similar al de ese hilo, que ese hilo ya es algo que se usa pues, a día de hoy, por lo menos en los países desarrollados, para cualquier cirugía. A día de hoy uno no tiene que volver solo para que le quiten los puntos. Estos son chips que siguen una misma filosofía. Son circuitos electrónicos que tú puedes meter dentro de un ser vivo, que pueden estar midiendo una serie de cosas o haciendo una serie de acciones, como por ejemplo ir proporcionando poco a poco un fármaco. En concreto, el experimento que hicieron ellos medía la concentración de un determinado elemento químico en una rata, esto es la piel de una rata, iba midiendo la concentración de un elemento químico patógeno en la rata y el chip le iba proporcionando a la rata un fármaco para que ese elemento químico no le hiciese daño a la rata. Estos chips se meten dentro de las ratas y estos chips, cuando dejan de tener su labor útil, cuando dejan de hacer su función útil, no hay que retirarlos, sino que se biodegradan. Se pueden fabricar para que duren unos días, o unos meses, o unas semanas. Hacen una determinada tarea, pues están monitorizando una determinada patología, están tratando con un fármaco, y cuando terminan, el chip lo va a absorber nuestro cuerpo, igual que absorbe los hilos con los que nos cosen de hoy. Esto todavía está en fase experimental, no se han hecho pruebas con seres humanos, se han hecho pruebas con animales. Esto es algo que ya no está en fase experimental. Este año, 2013, en Estados Unidos, la Federal Drug Administration ha aprobado el primer ojo biónico para implantarse en seres humanos. Gente que ha perdido un ojo, por ejemplo, en un accidente de tráfico, literalmente le meten como una pequeña webcam y le reemplazan su ojo y conectan esa pequeña webcam con su sistema nervioso y esa persona vuelve a ver. No vuelve a ver tan bien como vemos nosotros. No es tan bueno como un ojo normal todavía, pero vuelve a ver algo. Y respecto a no ver nada, es un avance considerable. Esto también es un avance de este año. Seguro que todos habéis visto un montón de noticias sobre prótesis biónicas, piernas, brazos, ¿vale? Eso en sí ya es algo no tan novedoso, pero esta mano en concreto es algo bastante novedoso, porque esta es la primera mano que se fabrica que no solo reemplaza un órgano que ha perdido la persona, sino que además de reemplazar el órgano y tener la función que sea, en el caso de la mano, pues permitir a ese chico, que es el paciente piloto con el que se han hecho las pruebas, pues permitirle coger cosas con esa mano. Además de eso, esta mano está conectada no solo a su sistema nervioso motriz para mover la mano, sino a su sistema nervioso sensorial. Y esta mano está dotada con una serie de sensores, que son los puntitos rojos, amarillos y verdes que se muestran ahí, que le permiten al chico, por ejemplo, saber la temperatura o la rugosidad de la cosa que está agarrando. Porque las manos biónicas, hasta esta, que es de 2013, las manos biónicas, cuando una persona agarraba algo, la persona no tenía ni idea de si estaba frío o caliente, o de si estaba haciendo un montón de fuerza o no, o de la rugosidad que tenía. Esta mano, además de permitir agarrar algo, le envía a él de vuelta por su sistema nervioso información a su cerebro que le da ese tipo de información. Última cosa de la que voy a hablar, aunque es una cosa bastante importante y que os va a afectar a todos nosotros. Esto es un gran reto que tenemos sin resolver en ingeniería biomédica. Supongo que todos habéis oído hablar del tema de la pirámide poblacional. Lo que tenéis aquí pintado en gris es la pirámide poblacional de todo el mundo en 1950. En este azul más oscuro es en 2010. Veis que ya no es tan pirámide, como que el principio de la pirámide está un poco plano. En azul claro es una predicción a 2050 y la línea roja es una predicción a 2100. Esto cada vez deja de ser más una pirámide y en 2100 incluso la base de la pirámide es más estrecha que la parte central. Eso es porque cada vez la gente tiene más esperanza de vida y la gente envejece más. Eso es una pirámide para todo el mundo, pero el envejecimiento no es algo que afecta a todos los países por igual. Básicamente todos los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Europa, Australia, Japón y China, por la política que tiene el gobierno chino de solo permitir un hijo por cada familia, son los países que van a sufrir en un futuro bastante cercano de un modo más fuerte el problema del envejecimiento de la población. Estos países van a tener más de un 30% o más de un 30% de población sobre 65 años en el año 2050. Esto es como están las cosas en Europa, en toda Europa. En España todavía están peor. Lo que vemos aquí en hueco es la pirámide poblacional
de Europa ahora mismo en 2011, hace un par de años. Esto ya no es una pirámide, esto es una hucha. Veis que el gordo de la población está más o menos entre los 20 y los 60 años. Esto es más grande que lo que hay abajo y lo que hay encima. Lo realmente más preocupante es lo sólido, que es la predicción, según Eurostat, para la población europea en 2060. En 2060 veis que se pierde población en todas las franjas de edad por debajo de los 65 años, especialmente en esta franja de edad que se corresponde con la gente que está en edad laboral, y solo se gana población en la parte más alta de la pirámide. Esto significa que en 2060 va a haber mucha menos gente trabajando para soportar a esta gente que está aquí arriba y también aquí abajo. También aquí abajo, porque la gente que está debajo de la pirámide y encima, que es realmente donde va a ser el crecimiento y es el problema, pero tanto los que están abajo como encima tienen la particularidad de que reciben servicios del Estado, pero no contribuyen al Estado. Vosotros hasta ahora, salvo que hayáis tenido algún trabajo, vosotros os habéis beneficiado pues, del sistema de educación del Estado, del sistema de salud del Estado. Habéis recibido cosas del Estado. Usáis las carreteras, ¿vale? Usáis las aceras, usáis los parques. Pero si no habéis trabajado nunca, no habéis pagado impuestos, vosotros no habéis contribuido al Estado. La gente que contribuye al Estado, pues es típicamente la gente que está entre los 20 y los 65 años, que es la gente que tiene edad laboral. Y cuando tienes un trabajo y pagas impuestos, le estás dando dinero al Estado para que haga las carreteras, los parques, para que mantengan los institutos, para que mantengan los hospitales. El hecho de que esta gente sea la que va a disminuir, y esta gente de aquí, que también son gente que está retirada, que está recibiendo una pensión del Estado, que además típicamente tiene bastantes achaques de salud, porque son gente mayores y usan muchos servicios de sanidad, esta gente va a incrementar y esta va a disminuir. Eso es un reto social de una magnitud enorme. Ahora mismo en Europa y en general en todos los países desarrollados, esto es una cosa que preocupa considerablemente. Todos estaréis hartos de oír las noticias típicas en la televisión de que no hay dinero para la sanidad pública, de los recortes y todo este tipo de historias. En estos momentos, todavía más o menos estamos cerca de tener en España 2 personas en edad laboral por cada persona que no tiene edad laboral, porque es demasiado joven, como el caso de casi todos vosotros, o bien porque ya está jubilada. En 2005 estábamos justos en el balance de las 2 personas. En 2005 había 2 personas en edad laboral por cada persona que no estaba en edad laboral. Eso quería decir que 2 personas con sus impuestos tenían que mantener a otra persona, pagándole la educación, pagándole la pensión, pagándole la sanidad. En 2050 en España va a haber una persona en edad laboral por cada persona que no está en edad laboral. Esa persona va a tener que pagar impuestos para mantener a otra persona. Eso va a ser un reto muy considerable, ¿no? Bueno, aquí os comento el problema de que, además de que el crecimiento en la pirámide es en la parte alta, es el tema de que la gente que está en la parte alta es la que tiene un impacto más grande sobre los servicios de salud. Ahora mismo en Europa, desde Bruselas, se está incentivando mucho la investigación en soluciones que se llaman soluciones de assisted living. Soluciones que permitan que la gente anciana viva de un modo autónomo el mayor tiempo posible y teniendo un impacto lo menor posible dentro de los recursos de la sociedad. Porque esta pirámide que vosotros veis aquí es una realidad que, a no ser que a vosotros se os dé por comenzar a tener 5 o 6 hijos cuando os caséis, ¿vale? Cosa que no parece demasiado probable, va a ser algo completamente ineludible. El problema de que vamos, me incluyo, porque yo en 2060 estaré por aquí, ¿vale? Así que yo voy a ser uno de estos viejecitos que no va a haber suficiente gente para que me mantenga y me pague la pensión. Y si yo voy a seguir manteniendo mi calidad de vida, muchas cosas van a tener que cambiar. Una de las cosas que se va a tener que cambiar y una de las cosas donde los ingenieros biomédicos van a jugar un papel importante es en desarrollar tecnología que permita que cada vez la gente mayor viva durante más tiempo de un modo autónomo, sin, por ejemplo, necesitar ir a una residencia de ancianos, sino que sea capaz de por lo menos vivir de modo autónomo en su casa, o que tenga un impacto lo menor posible en los sistemas sanitarios de salud, sin por ello decrementar su calidad de vida. Por ejemplo, aquí
tenéis una serie de capturas de pantalla de una herramienta en la que he trabajado yo. Es una herramienta que permite monitorizar al paciente desde su casa. El paciente puede enviar información al hospital. En este caso lo que se está mostrando es enviar información sobre la actividad cardíaca, un electrocardiograma, y esta información se usa o bien un teléfono móvil o la red wifi de su casa para enviarla al hospital y los médicos la pueden chequear. Esto evita que esta persona tenga que hacer un desplazamiento al hospital. Es más cómodo para él, y si esta persona, por ejemplo, ya no es capaz de conducir y no tiene ningún familiar que lo lleve, pues evita el pagarle el taxi o la ambulancia para que se desplace al hospital. Esto es la parte de la interfaz de la herramienta que permite al médico acceder a los datos que se han registrado en la casa del paciente. Este tipo de soluciones son muy importantes porque, como ya os digo, muchas cosas van a tener que cambiar para que en 2050 la sociedad sea sostenible, cuando solo haya en España, por ejemplo, en España en concreto en 2050 va a ser el 36% de la población, el que esté por encima de 65 años. En la Unión Europea la media es el 30%. En España estamos todavía en una situación peor que en el resto de Europa, relativo al envejecimiento de la población. Cuando llegue ese momento, si ahora ya tenemos que andar con recortes para la sanidad y todas estas historias, pues cuando llegue ese momento, si no tenemos tecnología que nos ayude a resolver ese problema, vamos a tener un problema muy serio entre manos. Hasta ahora os he presentado una serie de problemas concretos en los que están trabajando los ingenieros biomédicos. Vamos a ver un poco ahora más pista de pájaro que es la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica, dicho de un modo muy sencilla, es una disciplina que aplica principios de la ingeniería a las ciencias de la vida. Aplica principios de la ingeniería para principios como, por ejemplo, técnicas matemáticas, técnicas físicas, técnicas computacionales, para resolver problemas que tienen que ver con la medicina, o con la biología, o con la farmacología. Ahora mismo, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, hay una falta bastante considerable de estos profesionales. Hay una falta bastante considerable de estos profesionales porque, como siempre suele pasar con la universidad suele ir un poco al carro del mercado laboral. Hace 30 años, cuando comenzó a haber ordenadores en España, no había informática en las universidades. Entonces, cuando las empresas comenzaron a tener ordenadores, lo que típicamente pasaba es que cogían a un ingeniero electrónico, o a un matemático, o a un físico, alguien que estaba acostumbrado a razonar en abstracto, y a lo mejor esta era una persona que por su cuenta había aprendido algo de informática y lo usaban como informático. Cuando en el mercado laboral hubo esa demanda de gente que tuviese formación de informática, se creó la disciplina de ingeniería informática y se comenzó a impartir en las universidades. Ahora básicamente estamos en ese punto con ingeniería biomédica. En los hospitales, si habéis estado alguna vez en el hospital y si no simplemente por verjaos en la tele, veis que hay un montón de cacharros electrónicos. Esos cacharros, ya os he dicho, no lo hacen los médicos, los hacen los ingenieros biomédicos, pero en España en concreto todavía no ha salido ni un solo ingeniero biomédico de ninguna universidad española, porque ingeniería biomédica solo se comenzó a impartir cuando entró el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y todavía no se ha graduado ni una sola promoción de ingenieros biomédicos en España. Entonces, ¿quiénes están haciendo este trabajo ahora mismo en España y en muchos otros países? Pues típicamente la mayor parte de la gente que trabajamos, incluido yo en estos problemas, solemos ser ingenieros reciclados. Solemos ser ingenieros que venimos a veces de la electrónica, a veces de las telecomunicaciones, a veces de la informática, y que por algún motivo en nuestra vida comenzamos a trabajar en cosas bio y hemos continuado por ahí. Pero no tuvimos una formación formal sólida desde el principio en todas las bases que forman parte de la ingeniería biomédica. Yo, por ejemplo, por contaros mi historia, yo vengo del mundo de la informática. Y yo en 2002, a mitad de mi doctorado era de temas de inteligencia artificial, pero los temas de inteligencia artificial se aplicaban a monitorización de pacientes. Y en 2002 mi director de tesis me mandó 6 meses a hacer una estancia a un hospital, a una UCI de un hospital, para aprender del dominio donde yo iba a aplicar lo que se estaba desarrollando en mi tesis. Y ese fue mi primer contacto con las cosas bio, y desde entonces yo he seguido colaborando con médicos y con hospitales, he ido aprendiendo cosas que tienen que ver con la medicina para resolver básicamente problemas concretos que los médicos me han ido proponiendo.
Esta historia, que es mía personal, es la historia típica de la mayor parte de los ingenieros biomédicos de todo el mundo y de prácticamente todos los de España. Si hay algún ingeniero biomédico trabajando en ingeniero biomédico en España, es que ha estudiado en el extranjero, porque como se ha hecho en España todavía no ha salido la primera promoción. Si tuviese que comparar la ingeniería biomédica con cosas que ya existen, lo haría apoyándome en estas tres titulaciones que tenéis ahí. La ingeniería biomédica tiene tres pilares principales. Por un lado está la ingeniería informática. Un ingeniero biomédico es una persona que tiene que saber qué es un ordenador y cómo usar un ordenador para resolver problemas que típicamente van a tener que ver con ciencias de la vida. Un ingeniero biomédico además debe tener unas bases de electrónica y de lo que se llama procesado de señal. Debe de tener bases de electrónica que le permitan hacer dispositivos electrónicos para adquirir datos, sea un electrocardiograma para monitorizar el corazón de un paciente, o sea un dispositivo de resonancia magnética o un microscopio electrónico. Y después esos datos que está adquiriendo tiene que saber procesarlos. Esto está muy relacionado con la ingeniería de telecomunicación, que es una ingeniería que por un lado ven cosas, se imparten bases de electrónica para adquirir datos, y por otro lado los algoritmos que se emplean para procesar estos datos, estas señales, que es como se llama en ingeniería de telecomunicación, son básicamente los mismos algoritmos que se emplean para que funcione la televisión o el teléfono móvil o transmitir datos. Las mismas bases matemáticas que permiten procesar esas cosas son las que permiten también obtener las imágenes médicas. Y el último pilar es el de las ciencias de la vida. Un ingeniero biomédico debe ser una persona que tenga unas nociones generales de bioquímica, de biología, de patología, de fisiología, de histología. No probablemente al nivel que tendría un médico o un biólogo, pero sí que tiene que tener unas nociones generales de ciencias de la vida. Por tanto, la ingeniería biomédica combina estas tres disciplinas. De aquí tomamos el saber usar el ordenador para resolver problemas y saber cómo funciona un ordenador. De aquí la parte de electrónica y de procesar parámetros, señales, imágenes. Y de aquí el tener conocimientos de ciencias de la vida. Se confunde bastante a veces biotecnología con ingeniería biomédica. Biotecnología es una titulación que tiene un poquito más de trayectoria en España, no mucha más, pero es un poquito más antigua. Y parte de la confusión es porque además a nivel empresarial se suele usar la palabra biotech o biotecnología para referirse a un paraguas que engloba lo que a nivel académico es biotecnología e ingeniería biomédica, ambas cosas. Si yo tuviese que definir de un modo muy sencillo y con una única frase que es biotecnología, os diría, un biotecnólogo es un químico que sabe de ciencias de la vida. Y por hacer lo propio con un ingeniero biomédico diría que es un ingeniero que sabe de ciencias de la vida. El biotecnólogo es una persona que para él el tener una base fuerte de química es más importante para el ingeniero que para el ingeniero biomédico. El biotecnólogo, sin embargo, va a tener una base mucho más baja de computación y sobre todo de electrónica y procesado de señal. El biotecnólogo típicamente va a trabajar en el típico laboratorio de película donde hay productos químicos, donde hay cultivos de células, va a mezclar reactivos químicos. El ingeniero biomédico típicamente va a trabajar con dispositivos electrónicos y con ordenadores. A nivel profesional, el biotecnólogo muchas veces trabaja, sobre todo aquí en España, por ejemplo, la principal salida que tienen son la industria alimenticia. Ellos son los que hacen los yogures enriquecidos en omega 3, o los colorantes, o los conservantes, o la crema para que no tengas arrugas. Esa suele ser la principal salida laboral que tiene la biotecnología en España. Ingeniería biomédica, ya os he dado bastantes ejemplos de lo que trabaja. Pero en general la biotecnología es algo más cercano a la química, la ingeniería biomédica es más cercana a la ingeniería. Tener una buena base de matemáticas y de física es imprescindible para este no tanto, para este es más importante la química. ¿Queda un poco clara cuál es la diferencia? En cuanto a las salidas laborales de ingeniería biomédica, o más que las salidas, las perspectivas, qué tipo de cosas hacen, un poco ya le he hablado. El New York Times, el periódico New York Times, tiene una lista donde ellos listan lo que ellos consideran los 10 mejores trabajos. Y el número 1 de esta lista es ingeniero biomédico. El portal de empleo careercast.com, que es el principal portal de empleo estadounidense, crea un ranking todos los años con las mejores profesiones
El New York Times se basó un poco en perspectivas de futuro, en crecimiento. Este portal lo que usa son los datos de oferta y demanda y de cuántos salarios se está ofreciendo, ¿vale? Representa, por así decirlo, el estado a día de hoy y no un poco la perspectiva que es lo que miraría el estudio del New York Times. En 2013, el segundo mejor empleo en CareerCast es ingeniero biomédico. En el año 2008, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos hizo un informe prediciendo cómo iba a evolucionar las distintas ingenierías del país entre 2008 y 2018. En esta predicción, la ingeniería que más crece de todas es el ingeniero biomédico, Biomedical Engineer. Crece un 72%. Crece más del doble que la segunda ingeniería que más crece, que es ingeniería medioambiental. Veis que es una profesión que tiene unas perspectivas muy buenas de crecimiento. Estos datos que os he dado, no obstante, se centraban en Estados Unidos. También es cierto que Estados Unidos puede ser el referente que los demás países luego vamos siguiendo. En España, si vosotros queréis tener datos de cómo está el sector biotech, lo mejor es ir a la página web de ASEBIO, de la Asociación Española de Empresas Biotech. Esto es una asociación que lleva unos 10 o 11 años publicando un informe anual de cuál es el estado del sector empresarial biotech español. El sector empresarial biotech español, en todos estos últimos años de tanta crisis económica, recesión, decrece la economía, incrementa el paro, todo malas noticias, en todos estos últimos años el sector biotech en España ha crecido y considerablemente. De 2011 a 2012, por ejemplo, el volumen de negocio, el crecimiento en el volumen de negocio del sector fue de un 25%. Aquí tendría que haber puesto respecto a 2011, ¿vale? Es el crecimiento respecto a 2011. Este es el informe del año 2012 porque el 2013 no ha terminado, obviamente. Entonces este es el último informe que ellos tienen. En España hay más de 1 millar de empresas que tienen líneas de negocio o que se dedican exclusivamente a áreas de trabajo biotech. Y en España, en 2012, a pesar de que fue un año relativamente negativo para el sector biotech, porque el CSIC, que es el centro de investigación más grande de España, despidió a mucha gente, entre ellas a muchas personas que trabajaban en el área biotech. Entonces se destruyó en España en 2012 mucho empleo público en este sector. A pesar de eso, en 2012 el sector creó 38.724 puestos de trabajo y eso es una creación neta. Eso quiere decir que esa creación es descontando la gente que perdió el trabajo. En global, casi 40.000 personas encontraron empleo en este sector, descontando las que la perdieron. Así que veis que es un sector que en un momento en el que prácticamente todos los sectores de la economía española se encuentran en un estado muy negativo, es un sector que está creciendo y a un ritmo bastante considerable a pesar de ir bastante contra corriente. En la página web de ASEBIO podéis bajaros todos los informes anuales, ¿vale? Son PDFs de 150 páginas más, tienen un montón de detalles económicos de todas las empresas que están dentro de este sector. Tienen todos los informes de todos los años, entonces ahí si estáis interesados podéis acceder a un montón de información. Aquí simplemente os muestro algunos logos de empresas o bien españolas o bien extranjeras que tienen negocio en áreas biotech dentro de España. En cuanto a la carrera profesional del ingeniero biomédico, es interesante destacar que el ingeniero biomédico debe ser un profesional de elevada cualificación. A nivel académico esto significa que a menudo el grado se va a complementar con un máster y quizás incluso con un doctorado. Y a nivel profesional esto significa que típicamente va a estar trabajando en problemas de investigación. La ingeniería biomédica y el trabajo típico del ingeniero biomédico es continuamente empujar más allá, hacer retroceder la frontera del saber, incrementar lo que nosotros sabemos, mejorar un determinado proceso industrial o mejorar un microscopio electrónico para obtener mejores señales o mejores algoritmos para procesar esas señales. Típicamente el ingeniero biomédico trabaja en un entorno muy puntero, muy ligado o directamente trabajando en temas de investigación y además los trabajos que se abordan en ingeniería biomédica suelen a veces tener una magnitud tan grande que hace que sea imposible para una única empresa o una única universidad abordarlo solo, que se suelen abordar en colaboración. Es muy habitual colaborar con gente que no necesariamente va a estar en tu mismo país,
porque en tu país a lo mejor no hay gente que tenga el know-how, el saber, el conocimiento, o que tenga las instalaciones para resolver ese problema, y tienes que colaborar con gente que puede encontrarse dentro de otros países. Así que es muy habitual trabajar en un entorno internacional, ir a hacer estancias en el extranjero, que gente del extranjero venga a trabajar contigo durante un periodo de tiempo, estar en continua comunicación por internet con gente de otros países. ¿Dónde se puede estudiar ingeniería biomédica en España? Aquí tenéis un listado de todas las universidades que lo imparten. En Madrid, concretamente, tenéis la Carlos III y la Politécnica de Madrid, que sean universidades públicas. En Madrid también estamos nosotros, la Universidad San Pablo CEU y la Universidad Europea. Esta información os daré una página web donde podéis acceder a toda ella, ¿vale? Es una web que se llama ingenieriabiomedica.org. Os la pondré luego en la pizarra y podéis acceder a... De hecho, desde esa página tenéis enlaces a los programas de cada una de estas universidades, por si os interesa conocer en más detalle. No son demasiadas universidades, ¿vale? Veis que básicamente son media docena de universidades públicas y 3 universidades privadas las que lo están ofreciendo. En bastantes de estas universidades se ofrece en bilingüe, modalidad bilingüe, incluso en alguna, en la Carlos III, se ofrece completamente en inglés. Es importante desde mi punto de vista estudiar esto al menos en bilingüe porque, insisto, el ingeniero biomédico va a trabajar en un entorno muy internacional. Yo no estudiaría la carrera en modalidad solo español. Ahora viene la parte que es un poquito publicidad, ¿vale? Ahora voy a hablar un poco del CEU, no demasiado, no quiero aburriros. Luego si tenéis algún interés personal me preguntáis, ¿no? Este proyecto de ingeniería biomédica es algo que en el CEU lo hemos visto interesante porque si veis las notas de corte que hay ahí, está claro que hay mucha gente que quiere estudiar ingeniería biomédica, que incluso tiene expedientes muy buenos y no puede. En Madrid, la nota de corte del año pasado fue 11,676. ¿Vale? Gente que tiene 11,5 de expediente no es capaz de entrar a esa titulación. Entonces está claro que ahora mismo hay mucha más demanda para estudiar ingeniería biomédica que la oferta que hay en el sistema universitario. Y nosotros queremos tratar de incrementar un poco esa oferta. Nosotros estamos completamente convencidos de que la ingeniería biomédica va a ser una gran revolución en el siglo XXI. En el siglo XIX tuvimos la revolución industrial. En el siglo XX tuvimos la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la cual todavía estamos viviendo ahora. Y nosotros creemos que en el siglo XXI la tecnología, la ingeniería biomédica y lo que es en general la biotecnología va a tener un impacto en la sociedad y va a transformar la sociedad de un modo equivalente a cómo la revolución industrial transformó la sociedad en el siglo XIX o cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones transformaron la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Y luego, por otro lado, desde un punto de vista egoísta, todos los motivos que tuvimos y tuve yo para proponer sacar en la Universidad de San Pablo CEU esta titulación, es que yo a nivel de investigación y mis compañeros, buena parte de mis compañeros a nivel de investigación estábamos trabajando en este campo, a nivel de investigación, y queríamos dedicarnos también a nivel docente a trabajar en este campo. Nosotros, nuestra titulación es bilingüe, el bilingüismo se va implantando de un modo progresivo. En el primer semestre de primero hay una asignatura de inglés que se imparte en inglés y todas las demás están en español, las otras 4 están en español. En el segundo semestre de primero hay una primera asignatura, concretamente es la asignatura de biología, que se imparte en inglés y las otras 4 siguen en español. En todo el primer año, la asignatura más traumática, entre comillas, va a ser esa, porque la asignatura de inglés también supongo que tenéis ahora en el instituto. Y el segundo, en el primer semestre de segundo, van a ser 2 las asignaturas que se imparten en inglés. Y esta proporción de asignaturas en inglés va incrementando a lo largo de la carrera. En el primer semestre de cuarto queda una en español y en el último semestre de cuarto ya son todas en inglés. Y el proyecto fin de grado hay que escribirlo y hay que defenderlo en inglés. Una de las particularidades que tiene nuestro modelo docente, tanto en ingeniería biomédica como en la Universidad San Pablo CEU, es que consideramos que la mera transmisión de conocimiento
El hecho de que, pues en el caso de ingeniería biomédica, un ingeniero biomédico salga de aquí con determinados conocimientos de computación, de electrónica, de procesado de señal y de ciencias de la vida, eso es realmente la punta del iceberg. Lo más importante es que la gente aprenda a aprender y adquiera una serie de habilidades transversales, como saber comunicarse, saber trabajar en equipo, que van a ser mucho más importantes en su vida profesional. La ingeniería biomédica es un campo que progresa a una velocidad enorme y los ingenieros biomédicos tenemos que estarnos reciclando continuamente. Supongo que casi todos tenéis aquí 17 años, ¿no? Más o menos. Cuando vosotros nacisteis nunca se había secuenciado el genoma humano. Se estaba comenzando a hablar sobre esa posibilidad y no se estaba todavía seguro si iba a ser viable o no. En el año 2001, por primera vez, se secuenció el genoma de una persona. Y en el año 2003 se completó lo que se conoce como el proyecto de genoma humano. En el año 2001 secuenciar el genoma de la primera persona costó $100 millones. A día de hoy vosotros podríais secuenciar vuestro genoma si queréis por $5.000. Lo que cuando vosotros nacisteis no se había hecho nunca y no estaba tan siquiera claro si se iba a poder hacer en aquel momento, se consiguió hacer como unos 5 años después y a día de hoy ya tiene un precio bastante razonable. Cuando vosotros terminéis la carrera, probablemente se pueda secuenciar un genoma humano por una cantidad que estará en torno a los $500. Esto significa progreso tecnológico brutal. Esto significa que durante la carrera profesional el ingeniero biomédico tiene que estarse reciclando continuamente. Y si algo deberían de saber los ingenieros biomédicos cuando terminen su carrera es el haber aprendido a aprender y el haber aprendido a ganar nuevos conocimientos de modo continuo. Esa es la habilidad más importante y esa debería de ser la principal misión de cualquier universidad. Nosotros también hacemos un énfasis muy grande en aprender haciendo. Nosotros tenemos una asignatura de prácticas externas en empresa, donde el alumno irá a hacer una práctica a una empresa relacionada con ingeniería biomédica. Nosotros tenemos un proyecto fin de grado que tiene un carácter eminentemente práctico y además nosotros tenemos 3 asignaturas que se llaman proyectos en ingeniería biomédica 1, 2 y 3, donde los alumnos de ingeniería biomédica se integran dentro de proyectos de investigación real de ingeniería biomédica que se están desarrollando aquí en la universidad y resuelven una pequeña parte de ese proyecto. Y se evalúa cómo han resuelto esa pequeña parte de ese proyecto y en base a eso se califica en la asignatura. Por ejemplo, la idea es que en una de estas asignaturas se trabaja a nivel fisiológico. Eso quiere decir con un organismo vivo. Ahora mismo en nuestra facultad de farmacia hay un profesor que está estudiando si el hierro en la leche se asimila mejor cuando la leche es entera o es desnatada. Tiene leche entera enriquecida en hierro que se le está dando a un conjunto de ratas y leche desnatada enriquecida en hierro que se le está dando a otro conjunto de ratas. Y va monitorizando cómo evoluciona la concentración en hierro en sangre de los dos grupos de animales a lo largo del tiempo. Después habrá que hacer un análisis estadístico. Ese sería el típico proyecto donde se podría uno integrar en una de estas asignaturas. En otra, la idea es trabajar a nivel molecular, no con un animal vivo, como la rata o una persona, sino con cultivos de células en una placa de laboratorio. Por ejemplo, en nuestra facultad de medicina tenemos un instituto de medicina molecular aplicada donde se hace investigación sobre el cáncer. Y ahí se tienen cultivos de células en una placa. Algunas de esas células son cancerígenas, otras no, y se prueba a darles distintos fármacos, distintos compuestos químicos, y se analiza cuántas células cancerígenas se han muerto y cuántas células no cancerígenas se han muerto. Los tratamientos del cáncer, si lamentablemente habéis tenido a alguien en vuestra familia que padezca cáncer, sabéis que son también bastante perjudiciales para la persona. Son perjudiciales para la persona porque el elemento que se le está dando para intentar terminar con el cáncer también siempre tiene como, lamentablemente, mata algunas de sus células. Entonces lo que uno trata de hacer cuando hace fármacos de cáncer es matar la máxima cantidad posible de células cancerígenas, pero matando la mínima cantidad posible de células que no son cancerígenas. Entonces ese tipo de estudios, probar nuevos fármacos en cultivos de células a los cuales se le ha inducido cáncer, ese tipo de estudios que se están realizando en ese instituto y sería el tipo de proyecto en el que se podría trabajar en otra asignatura de estas. Y en la tercera la idea es trabajar del lado más cercano a la ingeniería, no trabajar ni con un ser vivo ni con un cultivo de moléculas, sino trabajar con dispositivos electrónicos o ordenadores, haciendo algo como por ejemplo
acelerar un algoritmo de reconstrucción de imágenes tridimensionales o mejorar ese algoritmo. Una de las ventajas que nosotros tenemos para impartir esta titulación, esto es una imagen de Google Maps del campus, nosotros estamos ahora mismo aquí, esto es una escuela politécnica donde se imparte arquitectura, ingeniería informática, ingeniería de telecomunicación e ingeniería biomédica. Detrás es donde está nuestra facultad de medicina y es donde está el Instituto de Medicina Molecular Aplicada. Y el edificio, los edificios rojos, son varios edificios realmente, que están, esto es una explanada donde suele haber autobuses. Estos edificios rojos son la facultad de farmacia. Y a un par de kilómetros en la urbanización de Montepríncipe está el Hospital Universitario de Montepríncipe, donde tenemos convenio con ellos para que nuestros alumnos hagan también allí prácticas. Entonces nosotros tenemos la ventaja de que por aquí tenemos un pilar sólido de ingeniería y tenemos un pilar sólido de ciencias de la vida gracias a los compañeros de medicina y de farmacia y al Hospital Universitario de Montepríncipe. Nuestros alumnos de ingeniería biomédica, para hacer sus prácticas de temas bio, no las hacen en un pequeño laboratorio que hayamos montado para ellos aquí en la escuela, sino que simplemente salen de la escuela, cruzan esta explanada y se van a la facultad de farmacia o se van a la facultad de medicina y usan sus propios laboratorios. Bueno, en la Universidad San Pablo CEU apostamos bastante por la excelencia, aquí tenéis algunos datos. En el último año nosotros hemos captado más de 8 millones de euros en proyectos de investigación. Tenemos más de un centenar de artículos publicados en revistas indexadas en JCR en áreas biotech. Al que le suene a chino esto de revista indexada JCR, eso es la publicación científica de mayor prestigio. Eso es cuando el ministerio, por ejemplo, quiere medir la calidad de un profesor o de un título, la cosa que más puntos aporta es estas publicaciones en revistas indexadas en JCR. En los últimos 5 años nosotros tenemos más de un centenar de publicaciones solo en áreas biotech, eso no son las publicaciones de toda la universidad. Nosotros hemos dirigido docenas de proyectos fin de carrera, todavía no hay ingenieros biomédicos que no han terminado su carrera, pero sí ingenieros informáticos e ingenieros de telecomunicación en áreas biotech, porque aquí desde hace años varios de los profesores que impartimos docencia en informática y en telecomunicación es en lo que trabajamos, y los proyectos fines de carrera que ofrecíamos estaban relacionados con nuestras líneas de investigación. Y tenemos colaboración con múltiples instituciones, tanto nacionales como internacionales, en áreas biotech, debido a nuestros proyectos de investigación. Lo que tenéis aquí son un listado de algunas instituciones internacionales con las que colaboramos en algún proyecto de investigación en áreas biotech. Y ya la última cosa de propaganda. Nosotros tenemos una opción de estudiar una doble titulación. No sé si sabéis lo que son las dobles titulaciones. Sí, ya lo conocéis. Es un grado doble de 5 años en vez de 4 en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Biomédica. Al final de esos 5 años tendríais los 2 títulos. ¿Vale? Seríais Ingeniero de Telecomunicación y seríais Ingeniero Biomédico. Para esto básicamente lo que se hace es que cada cuatrimestre el alumno que estudia el doble grado lleva una asignatura extra y hay un año extra. Toda la parte de procesado de señal, toda la parte de electrónica, esa se estudia por ingeniería de telecomunicación, ya que ellos se meten ahí en más profundidad. La parte de computación hay que reforzarla un poco y hay que añadir toda la parte de ciencia de la vida. Y eso se refuerza, esa parte de computación y se añade la parte de ciencia de la vida, gracias a que son 5 años y además cada cuatrimestre se lleva una asignatura extra. Y bueno, esto es la parte final de la presentación. El mensaje que os quiero dejar es que os guste o no, decidáis estudiar esto o no, yo estoy convencido de que a lo largo de vuestra vida la ingeniería biomédica pues, va a tener un impacto similar en la sociedad, un impacto similar al que la revolución industrial tuvo en el siglo XIX y la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones tuvieron en el siglo XX. Es un campo que veis que avanza considerablemente. Podemos hacer cosas como programar seres a día de hoy o crear un ojo para reemplazar el ojo de una persona. Estamos cerca de crear el hombre biónico, ¿vale? Es un campo en el que se avanza de un modo espectacular y las cosas que se están haciendo en este campo van a tener un impacto muy considerable en un futuro bastante cercano en la sociedad. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacerme alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?
¿Sí? O sea, un ingeniero biomédico a la hora de trabajaría en un laboratorio a nivel día a día. O más bien con una... Depende a qué le llamas a un... Vale, si le llamas laboratorio al laboratorio que aparece en las películas, con elementos químicos, ¿vale? Típicamente no es donde te pasas más trabajo. El laboratorio de ingeniero biomédico, nuestro laboratorio, donde hacen los proyectos fines de carrera los chicos que trabajan con nosotros, es un sitio donde hay un montón de ordenadores y donde hay tarjetas como esa que costaba 8.000 dólares. Sí, yo no trabajo directamente en un laboratorio donde haya productos químicos o animales. Sí voy a trabajar con gente que hace ese tipo de cosas. Y sí que en ocasiones pues, he estado en distintos experimentos con animales o con productos químicos, pero es algo más bien puntual. El trabajo principal del ingeniero biomédico va a ser con cosas electrónicas y con ordenadores. El biotecnólogo más bien es el que se dedicaría a hacer cosas químicas, ¿vale? Y los médicos y los farmacéuticos a nivel de investigación y los biólogos hacen bastantes cosas ya con animales. Yo lo que hago, por ejemplo, con el Hospital de Getafe, colaboro con ellos ayudándoles a analizar datos que ellos obtienen de un modelo animal de daño pulmonar. Ellos cogen cerdos y ratas, les provocan daño pulmonar y prueban distintas terapias para ver cuál es más eficaz. El propósito es, cuando tengas una persona con daño pulmonar, saber cuál es la mejor forma de tratar a esa persona. Pero claro, las pruebas no las vas a hacer con personas. Pero un animal no puede decirte que le duele menos o... Sí, pero tampoco sería fiable lo que te diga una persona, porque hay personas que aguantan más y menos. Lo que hacemos es medir cosas en el animal y saber cómo están las cosas por dentro. Ahora mismo os voy a hacer una pequeña demo de medir cosas en personas. ¿Te queda un poco clara la... ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Luego no hay distintas especialidades dentro de la carrera? Hay distintas especialidades. En general, en cualquier ingeniería es bastante típico terminar especializándose en un determinado área. Por ejemplo, informática, que es algo que os sonará un poco más si estáis más acostumbrados además a usar las cosas que hacen los informáticos. Un informático puede ser el que hace las aplicaciones que tú te bajas para el móvil, que tienen que correr en tu móvil, que es pequeñito, que tiene una pantalla pequeña. Un informático puede ser el que hace la página de Facebook, es algo ya bastante diferente. Un informático puede ser el que ha hecho el programa que a ti te permite ir a un cajero automático y quitar dinero. Es una historia completamente diferente. O puede ser el que ha programado el brazo robótico que está montando los coches de la SEAT. Entonces, efectivamente, uno tiende a especializarse. La especialización, no obstante, igual que en prácticamente cualquier ingeniería, se suele realizar sobre todo en el máster y en el doctorado. La ingeniería va a poner, el grado va a poner la base general para que tú te especialices. Por ejemplo, yo en lo que trabajo, aquí hay varios compañeros míos que trabajan en temas de imagen, ¿no? Por eso habéis visto la cabeza de Gabriel y habéis visto el virus ese papiloma bovino que reconstruyó Carlos Oscar. Yo lo que más trabajo es con parámetros fisiológicos. Cosas como el electrocardiograma, presión arterial, encefalograma, cosas que son una serie temporal. Pero sí que hay especializaciones de índole muy diversa. Otra especialización, por ejemplo, es lo que sería la parte de biomecánica, ¿vale? Construcción de prótesis, construcción de biomateriales. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, necesito un voluntario. ¿Quién será voluntario? ¿Tú? Venga. ¿Cómo te llamas? Tania. Tania. Esta pequeña demo que voy a hacer, lo que voy a hacer es medir varias cosas, medir varios parámetros del cuerpo de Tania. Esto está bastante relacionado con tu pregunta del animal no te dice lo que te duele.
No, un ingeniero no se fía de una opinión subjetiva, este pellizco duele o no duele. Un ingeniero mide. Y para hacer esas medidas, nosotros usamos sensores. El primer sensor, ¿te puedes remontar un poco? Sí. Aprieta, cierra la fuerza. El primer sensor que le voy a poner a Tania es un sensor que va a medir. No, relaja, no tienes que estar. No es como para buscar donde tienes más músculo. Este sensor es un sensor que va a medir potencial eléctrico que generan sus fibras musculares cuando se contraen. Cierra la mano. ¿Veis lo que está pasando en la pantalla? Relaja la mano. Cuando se contrae un músculo, las distintas fibras de ese músculo, al contraerse, hay unos iones de calcio que generan unos potenciales eléctricos. Esos potenciales eléctricos generan una señal que se llama electromiograma. Esta señal, por ejemplo, la podríamos usar para cuantificar cuánta fuerza está haciendo ella. Cuanto más aprietes tú la mano, aprieta, puedes apretar cuando quieras, cuanto más apriete ella la mano, más vamos a ver esta señal que incrementa de magnitud. Voy a hacer un poco de zoom para que ya no tengas que... Relaja, trata de dejar la mano completamente relajada. ¿Vale? ¿Veis cómo decrementa la amplitud de esta señal? Esto, por ejemplo, permite cuantificar la actividad muscular. La actividad de cualquier músculo suele ser algo bastante caótico, porque cuando yo aprieto mi músculo, en el músculo hay un montón de fibras que se están turnando, por así decir, para hacer fuerza. Una contrae y la otra está descansando, y después la otra es la que descansa y la otra se contrae. Y cuanta más fuerza hacemos nosotros con un músculo, exigimos que más fibras se estén contrayendo a la vez y se genera un potencial mayor. Pero en general, la contracción de cualquier músculo del cuerpo es algo bastante caótico, por eso esa señal tiene esa pinta bastante desorganizada. Hay un músculo concreto en el cuerpo que se contrae de un modo no caótico en absoluto, que es el corazón. El corazón es un músculo que debe contraerse de un modo completamente rítmico. El latido de un corazón debe de comenzar en la aurícula derecha del corazón. Esto indicaría que aquí ha comenzado el latido y ha comenzado a contraerse. Lo que se va mostrando en amarillo sería la contracción. Comienza ahí y se propaga luego a la otra aurícula. Las aurículas sabéis que lo único que hacen es coger la sangre, en este caso, en el caso de la aurícula derecha, la sangre que ha vuelto del corazón oxigenada y la manda al ventrículo derecho. Y en el caso de la aurícula izquierda, la sangre que ya está, esta sería la sangre que viene del cuerpo y la va a mandar al corazón para que se oxigene. Y esta aurícula, la izquierda, cogería sangre oxigenada y la va a mandar al resto del cuerpo. La contracción inicial de las aurículas, esta contracción inicial de las aurículas, genera una pequeña descarga eléctrica que se muestra aquí como esta onda P. Después, la descarga eléctrica se transmite por unos cables, por un haz de Purkinje se llama, que no se registran realmente en el electrocardiograma hasta que comienza a las propias fibras musculares. Esto se ha transmitido por aquí y no se va a registrar prácticamente en el electrocardiograma, pero cuando llega aquí abajo el impulso, los ventrículos van a comenzar a contraerse, y cuando se comienzan, aquí se están comenzando a contraer, va a generar esta onda bastante más grande. Esta onda es mucho más grande que la que generaron las aurículas porque los ventrículos tienen mucha más masa muscular. Más masa muscular significa más polarización, más actividad eléctrica. Y cuando se contraen, pues enviarán la sangre, ¿vale? Enviarán la sangre o al pulmón o al resto del organismo, y cuando termine esta contracción, los ventrículos tienen que prepararse para el próximo latido. Tienen que volver a cambiar su carga eléctrica para prepararse para el siguiente latido. Las aurículas también han hecho eso, pero lo han hecho justo en mitad de la contracción de los ventrículos, por eso no se registra. Las aurículas, la repolarización de ellas sucede aquí y queda bastante anulada por la contracción de los ventrículos. Pero sí que si los ventrículos se repolarizan, aparece esta otra onda que se llama T,
que consiste en los ventrículos cambiando de nuevo su polaridad para prepararse para el siguiente latido. La contracción del corazón, para que el corazón funcione de un modo adecuado, tiene que seguir siempre este camino. Empezar por las aurículas para mandar la sangre a los ventrículos y luego de los ventrículos al resto del cuerpo. Tiene que empezar aquí, luego propagarse a la otra ventrícula, conducirse por aquí y luego ir de abajo arriba. Si no, hay algún problema cardíaco. Es una contracción muy ordenada, a diferencia de la de prácticamente cualquier otro músculo. Vamos a volver a la demo y vamos a ver ahora el funcionamiento del corazón de Tania. Voy a poner una pegatina en la parte alta del pecho, 3 pegatinas, ¿vale? Este otro sensor es un sensor que permite medir la actividad eléctrica del corazón. Ahora estamos viendo en el segundo canal los latidos del corazón de Tania. Voy a pararlos, voy a congelarlo. Esta onda de aquí las estamos viendo con distinta polaridad, eso tiene que ver cómo están puestos esos 3 sensores. Esta onda de aquí es el momento en el que las aurículas de Tania se han contraído y han generado esa pequeña actividad eléctrica. Después esta onda de aquí, la más puntiaguda y la más fuerte, pues es el momento en el que se han contraído los ventrículos y han bombeado sangre al resto del cuerpo. Y esto de aquí, esta otra onda de aquí, es el momento en el que se han repolarizado los ventrículos. La repolarización de las aurículas ha sucedido aquí y no la estamos realmente observando. Se ha cambiado la polaridad de las ondas respecto al vídeo que os enseñé. ¿Vale? Se ha cambiado la polaridad simplemente porque es como aquí aparecen positivas las ondas, ahí aparecen negativas. Eso tiene solo que ver con cómo he conectado yo los sensores. No te preocupes, Tania, que no hay nada malo con tu corazón, ¿vale? Así que eso no tiene ninguna consecuencia, ¿vale? Aquí volvemos a estar viendo los latidos de ella en tiempo real. Estos sensores nos permiten cuantificar pues, la actividad de cualquier músculo, en el caso del primero, la actividad del segundo, del corazón, en el caso del segundo. Vamos a usar un último sensor. Este sensor, voy a poner una toma de prueba para esto. ¿Habéis dado algo de electrónica? No habéis dado nada. Yo sí. ¿Habéis jugado con polímetros? Sí. Sabéis que los circuitos típicamente tienen una tierra. ¿No? Lo que yo os voy a conectar ahora va a ser lo que vamos a usar de tierra. ¿Vale? Va a ser la referencia. Esto va a ser y ahora este sensor que le voy a poner ahora a Tania no va a medir ninguna actividad eléctrica de su cuerpo, sino que le va a dar una descarga eléctrica. El sensor le está dando una descarga eléctrica, pero ella, aunque ha puesto esa cara, no ha notado nada. Es una descarga eléctrica muy baja, entonces ella no está notando absolutamente nada. Pero ese sensor lo que hace es medir este sensor lo que está haciendo es medir la resistencia de la piel de Tania. Está mandando una pequeña corriente. Supongo que a todos estáis familiarizados con el hecho de que voltaje igual a intensidad por corriente, ¿no? Entonces está mandando una pequeña intensidad y está midiendo la resistencia. Tania, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? No quiero que respondas a las preguntas, no quiero que pienses sobre la cosa que yo te voy a decir. ¿Vale? Relájate y te voy a hacer la pregunta. Tranquila. No está nada tranquila. A ver, vamos. ¿Tienes oído?
polígrafo. Esto básicamente, efectivamente, es un polígrafo. Esto es una de las típicas señales que se emplea como polígrafo. En la señal esta, si pudiese bajar aquí, esta señal se puede emplear para medir el estrés que se le está produciendo a una persona. Cuando esta señal incrementa, significa que ella tiene más estrés. Cuando esta señal cae, significa que tiene menos estrés, ¿no? ¿Has copiado alguna vez en un examen? Esto no significa que ella haya copiado un examen. Yo lo único que trataba de hacer con estas preguntas de si tienes novio o has copiado era ponerla a ella nerviosa, ¿vale? Ponerla a ella nerviosa. Era el tipo que preguntará al director de la clase, esta gente que no conozco, si tengo novio o si tengo novio. Simplemente lo que esta señal está midiendo es su nivel de estrés, su nivel de nerviosismo. Efectivamente, esta señal, bien usada, podría emplearse para detectar cuando esa persona se estresa, y típicamente las personas nos estresamos más cuando mentimos y no cuando decimos la verdad. También, bueno, solo estaba mostrando esta señal, pero si hubiésemos estado midiendo su frecuencia cardíaca, hubiésemos probablemente podido ver que en ese momento el corazón comenzó a latir más fuerte, ¿vale? Cuanto más corta sea la distancia entre cada par de estas rayitas, esto es un latido, ¿vale? Pues significa que su corazón está yendo más fuerte. Cuando alguien está bajo estrés hay una serie de cambios que pasan. Uno es que decrementa la resistencia de la piel. Si consideramos que la piel es una resistencia, esa resistencia va a caer y típicamente nuestro corazón va a incrementar más la frecuencia cardíaca. Este es el tipo de cosas que nosotros empleamos para saber cómo está realmente un animal, cuando por ejemplo estamos haciendo pruebas terapéuticas para resolver el daño pulmonar. Estamos midiendo cosas, son cosas cuantificables, son cosas que no dependen de la opinión subjetiva de una persona o de cómo nosotros vemos al animal, sino que estamos viendo cosas dentro de él y en base a esto pues se puede saber si el organismo está o no en una mejor situación. Ahora ella parece que está bastante relajada, ¿vale? Porque ha bajado bastante esta señal. Bueno, aquí termina la batería, además se termina la demo que tenía preparada. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Un ingeniero biomédico sería también el que crea máquinas para el hospital, como una máquina de rayos X o una máquina de hacer resonante. Ese es el trabajo típico de un ingeniero biomédico. Para hacer eso se necesita tener conocimientos de física, porque esas máquinas siempre se basan en algún proceso físico detrás. Se necesita desarrollar toda la electrónica que va a adquirir esos datos, y luego además hay una parte de software de análisis de esos datos. Entonces ese es el típico trabajo del ingeniero biomédico. En general, cualquier cosa electrónica que veas en un hospital es algo que hace un ingeniero biomédico. ¿Pero se dedicaría más a diseñarlo o a tener las ideas o a qué exactamente? El ingeniero biomédico no es un mecánico típicamente quien va a ensamblar la máquina. Bueno, a lo mejor sí que ensamblas un prototipo. Yo he hecho prototipos de algunas cosas. Tengo 4 patentes en dispositivos de monitorización y sí que he hecho prototipos de esos dispositivos. Pero no eres un trabajador de una cadena de montaje que estás montando eso, ¿no? O sea, puedes construir un primer prototipo, puedes validarlo, eso forma parte realmente del proceso de diseño, pero no vas a ser el técnico de mantenimiento. ¿Entiendes? Está jugando aquí, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si tenéis interés podemos dar un paseo por la escuela, ya si queréis, ¿vale? Sí, lo que se ha contado y luego volver a...
Yo sé cómo me he metido. Sí,